A continuación, parece un trabajo de profesionales. Lo que tenían era un asesinato a sangre fría. Pero ¿quién manda a un sicario a matar a una ama de casa profundamente religiosa de clase media? Nadie tenía respuestas y la gente estaba muy asustada. La policía tenía muy poco con lo que trabajar. Hasta que un vídeo borroso y una nota escrita a mano revelaron por qué la víctima había sido asesinada. Querían controlar a esa persona. Querían controlar su plan. Parecía de novela romántica. George y Gail Fulton se conocieron en un grupo de jóvenes católicos cuando estaban en el instituto y habían estado juntos desde entonces. George Fulton era en muchos sentidos el típico estadounidense, graduado en West Point. Tenían 3 hijos y habían formado la clásica familia tradicional de clase acomodada. Tras años de diferentes destinos militares, los Fulton se asentaron en Lake Orion, Michigan, una tranquila localidad a 1 hora al norte de Detroit. Los Fulton parecían la familia perfecta. Él era militar retirado, vivían en una casa muy bonita y eran feligreses de la iglesia católica local. George estaba montando una consultoría. Gail trabajaba en la biblioteca municipal. Una noche de octubre de 1999, Gail y sus compañeros de trabajo cerraron la biblioteca a las 9 de la noche. Unos 30 minutos después, 2 compañeros que se habían quedado atrás vieron lo que parecía un montón de ropa en el aparcamiento. Cuando la bibliotecaria se acercó a lo que creía que era un montón de ropa, dijo: «Es Gail Fulton, mi compañera de trabajo». Se agachó y vio un charco de sangre alrededor de Gail. Todavía respiraba. Sus compañeros de trabajo estaban horrorizados. Habían disparado a Gail Fulton. El personal sanitario no pudo hacer nada por ella. Los agentes de policía estaban desconcertados. No parecía haber móvil para el homicidio. ¿Querían robarle? No. Encontraron su bolso y su carné en el lugar de los hechos. ¿Hubo agresión sexual? No. ¿Querían el coche? Evidentemente no. Entonces, ¿qué podía ser? El registro inicial de la escena suscitó aún más preguntas. Alguien había pinchado los neumáticos del coche de Gail. Parecía que Gail Fulton se habría subido al coche. Lo habría arrancado. Quizás empezó a avanzar y pensó que tenía una rueda pinchada. Salió a mirar y alguien se le acercó por detrás y la asesinó. La policía llegó a una conclusión alarmante. Parecía que el asesino de Gail le pinchó los neumáticos para evitar que se marchara en el coche. Por tanto, no era un acto aleatorio. Gail Fulton parecía ser objetivo de un homicidio estilo ejecución. La policía estaba totalmente perpleja. Parecía un golpe de la mafia. No tenían ni idea de cómo dar con el responsable del crimen. El que mató a Gail sabía dónde iba a estar y cuándo. Sabían que el aparcamiento estaría vacío. Y no había ni casquillos ni otras pruebas físicas en el lugar de los hechos. Parecía ser obra de asesinos profesionales. Pero esa teoría, con esta víctima, no tenía ninguna lógica. Crímenes imperfectos. En el homicidio de Gail Fulton, como en casi todos, los investigadores hablaron de inmediato a las personas más allegadas a la víctima. Hay que empezar con el cónyuge. Porque cuando construyes una casa no empiezas por el tejado, empiezas por los pilares. Y eso no es lo que hizo la policía, empezar con el marido. La noche del asesinato de su mujer, George Fulton estaba en su casa hablando por teléfono. Hecho confirmado por su hijo de 17 años. Por tanto, estaba descartado como tirador. Pero no estaba descartado completamente. Cuando los agentes se pusieron en contacto con George Fulton, pensaron: ¿qué pasa aquí? No parecía demasiado alterado. No hacía muchas preguntas. Era muy distante, incluso combativo a veces. Llegó a decir: ¿me están acusando a mí? Y no cooperó demasiado. Pero George pronto reconoció que la imagen de matrimonio perfecto era una farsa. Llevaba años siéndolo. George se sinceró con la policía y les dijo que tenía una aventura con una mujer de Florida.
y que no lo había ocultado. La amante de George era Donna Trapani, una enfermera de 43 años que tenía una empresa de atención médica a domicilio de éxito. Parecía demasiada coincidencia que, según los registros telefónicos de George y Donna, estuvieran hablando justo cuando Gail Fulton fue asesinada. George estaba a un lado de la línea y Donna al otro, así que ninguno de los dos le podía haber hecho eso a Gail. No había nada sospechoso, en teoría. Según George, que había dicho que Gail sabía de su aventura, ya no estaba con Donna y estaba intentando salvar su matrimonio. Los agentes no estaban tan seguros. Hay solo 3 móviles detrás de todo homicidio: amor, dinero o venganza. Esta es la estructura mental en un crimen así. Para la policía lo es. Aunque los amantes estuvieran o no juntos, tenían coartada. Pero era posible que hubiera un asesino a sueldo de por medio. La probabilidad fue mayor cuando la policía consiguió una pista más. La biblioteca de Gail tenía una cámara de seguridad. Hacía tomas rápidas con intervalos de 1 segundo. Sin embargo, la calidad de la imagen no era buena. La cámara del aparcamiento pudo grabar de forma borrosa lo que ocurrió. No había sonido, por lo que no pudieron oír ninguna conversación ni el sonido de los disparos. Estas imágenes confirmaban la teoría inicial de los inspectores. Había habido un sicario. En las imágenes se ve que la mujer sale y se sube en el coche. Se da cuenta de que le pasa algo al neumático. Sale. Se acerca a un coche, sale de él un hombre y le dispara 3 o 4 veces. Se cae al suelo y muere en el aparcamiento. El coche era un Chevrolet Malibu. Tenía la luz trasera derecha rota. No fue posible precisar el color o el número de matrícula. Pero sí se pudo confirmar cuántas personas participaron en el asesinato de Gail. Cuando analizaron las grabaciones, vieron 3 sombras. Evidentemente una era del que disparó. Entonces, cuando el hombre volvía al coche, también se veía una silueta de mujer. Pero era todo lo que tenían. No sabían más de las 2 personas que iban con la mujer. Tenían grabados a los asesinos, pero no podían identificarlos. Crímenes imperfectos. Cuanto más se sabía de la aventura entre George Fulton y Donna Trapani, más raro parecía todo. En un momento dado, George había abandonado a su familia y se había ido a Florida a vivir con Donna. A pesar de todo, su mujer Gail siguió con él. Gail era una católica muy devota. Creo que quería a George a pesar de los devaneos de este, y creo que pensaba que si aguantaba, su vida volvería a encarrilarse. Un año antes del homicidio, sus oraciones fueron por fin escuchadas, o eso parecía. George le dijo que había roto con Donna. George dijo, voy a volver a mi casa y arreglaré las cosas con mi mujer Gail, porque es lo correcto. Pero a medida que avanzaba la investigación, vieron que eso no sentó muy bien a Donna Trapani. 4 meses después de la ruptura, Donna Trapani contactó con George para darle una mala noticia. Tenía un cáncer terminal. Y eso no era todo. Donna le dijo a George que estaba embarazada. ¿Y qué hizo él? Le dijo a Donna que fuera a Michigan y le buscó un hotel. ¿Y qué hizo luego? Llevó a Gail al mismo hotel y le dijo, quiero que tú y Donna os conozcáis y habléis. Necesito que mi mujer conozca a mi amante, que está embarazada, en una habitación de hotel y que tengan una conversación. Lo que pretendía con eso, no lo sé. La reunión tuvo lugar el fin de semana del 4 de julio. Gail estuvo con Donna a solas y se marchó del hotel con lágrimas en los ojos. Pero fiel a sus creencias, hizo lo que creía debía hacer.
Los tres se propusieron actuar como personas maduras y resolverlo. Gail y George decidieron que criarían al bebé cuando Donna muriera. Increíblemente, tras la reunión, George pasó la noche con Donna, mientras su sufrida esposa volvía a casa, sola. George Fulton trataba fatal a Gail Fulton. Eso es evidente en esta historia, porque sabía que ella no le dejaría por sus creencias, por sus valores. Sabía que no la perdería, a no ser que él quisiera perderla. George era infiel, pero no estúpido, y pronto empezó a sospechar que el embarazo de Donna era mentira. Así que investigó y descubrió que no estaba embarazada. Cuando George supo que Donna le había mentido y que no estaba embarazada, quiso acabar con ella. Se acabó para siempre, Donna. Ese fue el acantilado por el que George empujó a Donna. Para la policía, las piezas de este crimen, al menos en cuanto a motivación, empezaban a cuadrar. Pero no podían demostrar nada. Y todavía no habían encontrado la forma de identificar a las tres personas del coche del asesino. Y en cuanto a Donna Trapani, tenía un posible móvil. Pero eso era todo. Donna Trapani a primera vista no parecía sospechosa. Cuando la investigamos vimos que no tenía antecedentes ni por tráfico de drogas, ni por robos. No tenía ese tipo de antecedentes que hacen saltar las alarmas. Pero a las 6 semanas del asesinato, la policía recibió una llamada desde Florida de un hombre llamado Todd Franklin, que puso patas arriba el caso. Supo de un homicidio en Lake Orion, Michigan, de una mujer rubia de melena corta. Pues bien, su novia Sybil Paget era también rubia y con melena corta. Y Todd Franklin recordaba que le había preguntado si conocía algún sicario. Todd Franklin conocía a uno y puso en contacto a Sybil con un viejo amigo suyo. Todd le dijo: conozco a alguien, se llama Kevin Outlet, le conocí en la cárcel. Es un matón, seguro que lo hace. Por dinero hace lo que sea. La historia de Todd Franklin era increíblemente consistente con las imágenes de seguridad de la biblioteca y contenían detalles que no se habían hecho públicos. Esa llamada telefónica ponía en movimiento una gran cantidad de pruebas. La policía por fin tenía una línea de investigación que seguir. Pero la única persona que parecía tener motivación para el crimen era Donna Trapani. Y los agentes habían descubierto una conexión entre Donna y los asesinos. Sybil Paget era una enfermera que trabajaba para Donna Trapani. Con esta noticia, la policía de Michigan se desplazó a Florida. Crímenes imperfectos. Al llegar a Florida, la policía de Michigan fue al domicilio de Sybil Paget. En la entrada había un Chevrolet Malibu verde. Y vieron que tenía uno de los intermitentes traseros roto, lo cual era otra buena pista. Sybil, de 37 años, fue interrogada en dependencias policiales, confesando a los pocos minutos. Sybil se alteró mucho, echaba la culpa a Donna y explicó cómo la había arrastrado a hacerlo. She said she was going to turn me in for smoking pot. If you didn't do what? If I didn't go kill Gail. And she said she was going to take my babies from me and I'd never see them again. En el registro de la vivienda de Sybil se encontró un mapa de Lake Orion con ubicaciones clave marcadas, como la vivienda de los Fulton y la biblioteca municipal. Además, tenía una anotación hecha a mano de las horas de trabajo de Gail Fulton. Y una fotografía de Gail. Está claro que si vas a matar a alguien tienes que saber cómo es. La policía habló con Donna Trapani en su casa, pero esta negó cualquier tipo de implicación en el homicidio de Gail. Siguió con la historia de que pronto iba a dar a luz al hijo de George Fulton. Pero los agentes notaron algo raro en la barriga de embarazada de Donna. Estaba sentada en el sofá y el gato saltó sobre su estómago. Y estaba claro que no era un embarazo de verdad, porque las patas del gato se hundían en la barriga. Así que la policía pensó, esto es más extraño de lo que pensábamos.
Donna se había puesto salvamanteles por debajo para fingir un embarazo. Pero los agentes necesitaban algo más contundente. Sybil Paget había dicho que Donna la contrató y le pidió que ella contratara a su vez a los asesinos. Esos hombres, Patrick Alexander y Kevin Owlett, confirmaron la misma historia. Pero Donna no cedía, así que los investigadores recurrieron a las notas que, según Sybil, Donna le había dado. La huella dactilar de Donna estaba en uno de los documentos, pero como trabajaba con Sybil, un buen abogado defensor podía conseguir que lo descartaran como prueba. La letra, sin embargo, era otra cuestión. Lo mejor de la identificación por caligrafía es que la letra no elige bando. Yo no estoy ni en contra ni a favor de nadie, la letra es la letra. La letra de una persona es casi tan inconfundible como una huella dactilar. La letra es algo que casi todos aprendemos de pequeños. Todas las caligrafías tienen peculiaridades personales y son casi imposibles de cambiar o imitar. La letra se hace con el cerebro, así que buscamos características únicas que el cerebro ordena a la mano, que es la que hace la caligrafía y crea una letra, una palabra, una frase o algo así. Ruth Holmes comparó la escritura de Donna Trapani de las cartas que enviaba a George Fulton con la de la nota de las horas de trabajo de Gale. Muchas cartas mostraban construcciones casi idénticas a las de las muestras de escritura. Por ejemplo, la letra E mayúscula en el documento en cuestión era compatible con la letra E mayúscula de la letra de Donna. La letra A mayúscula del documento en cuestión era compatible con la letra A mayúscula de la letra de Donna. La letra R mayúscula era compatible en los dos documentos, y también la letra L mayúscula. Había muchas letras compatibles en las muestras de escrituras que se habían analizado. En este caso era una identificación. No estábamos autentificando cheques ni nada de eso. Teníamos que confirmar si la persona que había escrito esto era la misma que la que había escrito eso. Le mostraron las pruebas a Donna, también las confesiones de los asesinos, pero siguió negando cualquier implicación. No. I don't know. Drug addict, alcoholic, criminal. I can't think of anybody that would want her dead. La noche que la mataron, Gale siguió su rutina al pie de la letra. Se subió a su coche, pero le habían rajado los neumáticos. Pensó que se le había pinchado una rueda. Cuando salió del vehículo, Kevin Owlett se acercó a ella y le disparó 3 veces. Después, los asesinos desaparecieron, o eso pensaron ellos. No sabían que habían sido grabados por las cámaras de seguridad. Esas imágenes encajaban perfectamente con la llamada que había recibido la policía y pronto se reveló el complot. Y una mentira llevó a la siguiente, y la siguiente, a la siguiente, y que se descubrió que había sido un homicidio por encargo, y Donna Trapani lo había urdido todo. En el juicio, Donna insistió en el estrado en que no tenía ninguna vinculación con el homicidio. Donna, did you hire anyone to kill Gale? No, I did not. Did you want Gale dead? No, I did not. El juez no se creía su historia. This was a horrible, despicable crime. The defendant claims she is not guilty. The jury did not believe her, and neither do I. En enero de 2001, Sybil Paget, la mujer que buscó a los asesinos, fue condenada a cadena perpetua sin derecho a libertad condicional. El tirador, Kevin Owlett, recibió la misma condena. Patrick Alexander, el amigo de Sybil que estuvo en la trama desde el principio, fue condenado de 23 a 40 años. Donna Trapani fue declarada culpable de homicidio en primer grado y también fue condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. George Fulton, a quien la policía había exonerado de cualquier implicación, testificó en el juicio de Donna
y contó al jurado la sórdida aventura que provocó el asesinato de su mujer. Una mujer que permaneció a su lado hasta su amargo y sangriento final. Hubo muchas víctimas en este caso. Desafortunadamente, Gail fue la mayor víctima, la principal víctima. Era un caso muy sólido. He cubierto muchos parecidos, pero este fue contundente. La criminalística fue la que terminó resolviendo el procedimiento. La ciencia forense no miente. La gente puede mentir, pero la ciencia forense no.